En este canal hemos explorado previamente la mayoría de los escritos de Sergei Eisenstein en la década de 1920. Hoy vamos a hablar sobre un momento particularmente rico en el desarrollo teórico de Eisenstein, el año 1929. En ese único año, Eisenstein escribió, entre otros, 4 ensayos que siguen siendo esenciales para cualquiera que vea el cine como una forma de arte: el principio cinematográfico y el ideograma. Perspectivas. Una aproximación dialéctica a la forma del filme, también conocido como el enfoque dialéctico de la forma cinematográfica, y por último, la cuarta dimensión fílmica. Nuestro libro de referencia es Sergei Eisenstein, escritos 1922-1934, editado y traducido por Richard Taylor. En español nos apoyamos en Sergei Eisenstein, Teoría y Técnicas Cinematográficas, octava edición de la editorial Rialp, y también La forma del cine, novena edición de Siglo XXI Editores. ¿Qué conecta estos 4 artículos de Eisenstein entre ellos? ¿Y por qué 1929 es un año tan importante en el camino intelectual de Eisenstein? Soy Javier Quintero, esto es Cines de Arte y de Autores. Comencemos. La explosión teórica de Eisenstein no ocurrió de forma aislada. De hecho, Eisenstein se encontraba en un punto de inflexión. Por un lado estaba políticamente limitado, recordemos que tuvo que eliminar la mayor parte del metraje de Trotsky de su película Octubre, por ejemplo. También se enfrentó a retrasos en otras de sus películas en términos de producción y estaba cada vez más frustrado por la burocracia cinematográfica soviética. Tengan en mente un artículo tal como Danos un plan de Estado de 1927 y los videos que hicimos acerca de tal artículo, en el que de alguna manera intenta proponer métodos de producción alternativos e incluso menciona aquellos métodos de producción de un cineasta y productor en las antípodas, Thomas Ince en Hollywood, y en palabras de Eisenstein cómo serían, entre comillas, útiles si se desplegaran de otra manera, especialmente para películas de aniversario, cierra comillas. Por otro lado, como mencioné en nuestro primer video dedicado a Alexander Dovzhenko, es muy posible que los avances de este mismo director en cuanto a montaje, tanto en Svenigora como en Arsenal, en ese momento de la historia, motivaran a Eisenstein a reflexionar sobre sus propios métodos de montaje. Además, entre 1926 y 1929, Pudovkin también había estado escribiendo activamente sobre sus propias técnicas cinematográficas. Así que Eisenstein no podía quedarse atrás. Tenía que reflexionar sobre sus propios descubrimientos en términos de montaje cinematográfico. Así que estos ensayos no son solo teóricos, son un campo de batalla donde siguió luchando por el cine. Y algo para agregar, si ustedes lo han notado hasta el momento, desde la visita que hizo el grupo de teatro Kabuki a Moscú y Leningrado en 1928 y las interacciones que tuvo Eisenstein con los miembros del grupo, influenciarían profundamente el pensamiento de Eisenstein en términos de montaje y de representación audiovisual a partir de elementos concretos del teatro Kabuki mencionados en el texto Lo inesperado o Un empalme inesperado, sobre el cual también hicimos un video en este canal. El principio cinematográfico y el ideograma. Este ensayo se abre con una referencia inesperada: los caracteres chinos Hanzi y japoneses kanji. A Eisenstein le fascinaba cómo 2 pictogramas, al combinarse, podían crear un tercer significado completamente nuevo. Para él, esta era una metáfora perfecta de cómo funciona el montaje. No veía el plano como una imagen autocontenida, sino como una célula, una unidad dinámica llena de tensión interna. Un plano no se limita a capturar la realidad, sino que produce conflicto. Por ejemplo, entre primer plano y fondo, líneas y volúmenes, movimiento y quietud, por mencionar unos cuantos. En el principio cinematográfico y el ideograma, Eisenstein comienza a sentar las bases de su idea más perdurable: que el significado en el cine no proviene de las imágenes aisladas, sino de su colisión. Perspectivas. En este artículo, Eisenstein reflexiona sobre el cine intelectual y la politización del arte, cuyo núcleo es la afirmación "no hay arte sin conflicto". Refiriéndose al arte en términos de proceso,
La pregunta que cabe hacerse es, ¿qué lugar ocupan las artes en la construcción del socialismo y del comunismo? Según Eisenstein, aquí reside la inseparabilidad basada en la producción del conjunto total del contenido y la forma de la ideología. ¿Qué opinan ustedes? ¿Son realmente inseparables? Las reflexiones de Eisenstein aquí resonarían mucho más allá del contexto soviético. Cineastas posteriores, desde la nueva ola francesa hasta el cine político latinoamericano, por ejemplo, harían eco de estas mismas ideas. Que, como vemos, nunca es inocente y que el cine puede desestabilizar los marcos de percepción. La pregunta es cómo y de qué maneras ocurre. Una aproximación dialéctica a la forma del filme. Este es quizás el más filosófico de los 4 ensayos y posiblemente el más influyente. Aquí Eisenstein aplica la dialéctica marxista a la forma cinematográfica. Así como la historia avanza a través de la contradicción, también debería hacerlo el cine. Propone el montaje como conflicto. Conflicto entre planos, entre elementos dentro del encuadre, entre ritmos, direcciones, tonos, etc. Así que básicamente toma los conflictos que ya había propuesto en el principio cinematográfico y el ideograma y trata de llevarlos más lejos. Analiza películas de colegas como Pudovkin, Dovzhenko, Svirchuk, Abraham Rom y también sus propias películas, La Huelga, El acorazado Potemkin y Octubre, para mostrar cómo la edición puede generar significado intelectual y no solo intensidad emocional. La cuarta dimensión fílmica. En la cuarta dimensión fílmica, Eisenstein reflexiona sobre el montaje de su película más reciente, La línea general, como el nacimiento de lo que él llamaría montaje armónico o sobretonal, el cual Eisenstein describe, junto con otros 4 métodos de montaje cinematográfico, en lo que podría considerarse la segunda parte del artículo, considerando sus propios filmes anteriores junto con la eventual llegada del cine sonoro. Entonces propone el montaje métrico, el montaje rítmico, el montaje tonal, el montaje sobretonal o armónico y finalmente el montaje intelectual. Para estos métodos de montaje la música es fundamental a pesar de que el sonido sincrónico no había llegado a las salas de cine aún en 1929. Sin embargo, Eisenstein ya consideraba el impacto de la música desde el acorazado Potemkin al trabajar con el compositor austriaco Edmund Meisel en un acompañamiento musical en vivo bastante minucioso y riguroso, plano a plano, escena a escena, en cada proyección del filme. La colaboración con Meisel también tuvo lugar para el filme Octubre. ¿Por qué son tan importantes estos métodos de montaje en términos de imágenes y música? Y como reflexión final nos preguntamos, ¿por qué leer estos artículos juntos? ¿Por qué son tan importantes estos 4 ensayos de 1929? Pues juntos forman una especie de manifiesto, una visión cinematográfica que integra estética, política, retórica y poética. El principio cinematográfico y el ideograma, por ejemplo, introduce el montaje a nivel celular. Perspectivas sitúa el cine en una larga historia de ideología visual. Una aproximación dialéctica a la forma del cine introduce la estructura dialéctica en la cinematografía. La cuarta dimensión fílmica comparte exploraciones rítmicas y posibilidades de creación discursiva a través de sus métodos de montaje. Cada texto se construye sobre el anterior, y leídos en conjunto no solo enseñan teoría, sino que ofrecen una forma radical de pensar el cine. Estos textos no ofrecen respuestas acabadas, son parte de un pensamiento que se construye y se reflexiona a sí mismo sobre la marcha, con experimentos, con hallazgos y propuestas para los lectores y para los espectadores de cine. Leerlos significa caminar junto a Eisenstein justo cuando hace un gran esfuerzo por pensar y reflexionar sobre sus decisiones y procedimientos formales con respecto a las películas que había filmado previamente. Es decir, se atreve a pensar y racionalizar sus propios procesos al escribir sobre ellos. ¿Alguna vez
has visto una película de cualquier época, de cualquier nacionalidad, pensando en estos elementos? Conflicto, montaje, colisión de ideas, ritmo en general. ¿Cambia tu interpretación o apreciación de una película cuando aplicas el enfoque de Eisenstein? Gracias por acompañarme hasta el final de este episodio. En un futuro cercano haré un video para cada uno de estos ensayos, profundizando en las ideas, ejemplos y tensiones dentro de cada uno. Así que, si quieres seguir explorando Eisenstein conmigo, no olvides suscribirte y dejar un comentario abajo. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Feliz semana!